8 de la mañana con 40 minutos. Después de la pausa para comerciales, continuamos en RTC Noticias. Estamos en vivo para todos los televidentes y cibernautas que a esta hora se conectan con nosotros. Y antes de ir a nuestra sección entrevista exclusiva, en Urabá disfrutamos tomando leche colanta con banano. Pídela en tu tienda o supermercado más cercano. Colanta sabe más, sabe a campo. Y ya está con nosotros el candidato a la alcaldía de Apartadó, Eduardo Zambrano, quien ha postulado su nombre para llegar a la alcaldía en estas elecciones atípicas. Eduardo Zambrano, con los buenos días, bienvenido a RTC Noticias. Qué bueno saludarle. Cuéntenos cómo va la campaña. Un placer conocer este hermoso estudio y bueno, gracias por permitirnos llegar a muchos apartadoseños y urabaenses para contarles sobre nuestra propuesta. Bueno, la respuesta es obvia y lógica, Ricardo. La campaña va bien y mejorando. Por lo menos hemos logrado hacer que a través de las redes sociales, de programas como este, la gente de Apartadó y de Urabá escuche, nos entienda, acepte nuestra convocatoria y sobre todo reciba nuestras propuestas con agrado, porque propuestas tenemos, cosas realizables para el municipio de Apartadó, porque hay que recordarle a la gente que apenas tenemos 2 años, 8 meses en esta próxima administración para arreglar y enderezar esta crisis que tiene Apartadó, pero también para dejar las bases de que Apartadó no se siga deteriorando y avance hacia su desarrollo. Señor Eduardo, un placer tenerlos acá en las instalaciones del canal RTC. Y la pregunta para iniciar con la entrevista es, ¿por qué entonces lanzarse usted a elecciones atípicas si quedan apenas 2 años de gobierno? Entonces, ¿cree usted que le daría paso para poder realizar todas sus propuestas y gestionar lo necesario? Sí, mire, y gracias por la pregunta. Lo primero que hay que decir es que me preguntaban un día, ¿a usted cómo quiere que lo recuerden como alcalde de Apartadó si es electo el 6 de abril? Yo quiero que me recuerden como el alcalde que impidió que Apartadó se siguiera deteriorando. La palabra exacta que dije, que es una palabra en español, es el alcalde que impidió que Apartadó se siguiera jodiendo. Nuestras propuestas están centradas sobre todo en el conocimiento y en el estudio que hemos hecho de la realidad actual de Apartadó. Porque yo sí veo y escucho a algunos candidatos hablar de todo, como si tuvieran no 4 años, no 2 años, 8 meses, sino 10 años para andar proponiéndole a la gente una cantidad de cosas irrealizables, que en términos castizos son mentiras. Nosotros, el único candidato ahora, o el candidato que más habla con datos, con estadísticas sobre lo que está hoy pasando en Apartadó, y entonces planteamos unas respuestas, unas alternativas a ese diagnóstico que hicimos, es Eduardo Zambrano. Así que conmigo es con daticos. El que quiera hablar conmigo pues debe estudiar también, y por eso nuestras propuestas son fruto de ese análisis y somos capaces de realizarlas en estos 2 años, 8 meses. Hablando ya esto, ¿cuáles entonces serían para usted las propuestas que usted tiene
que se podrían realizar entonces en esos 2 años. Sí, lo que vamos a realizar. Bueno, nosotros, en general los candidatos debemos hablar de todo. Y hablamos de todo, es de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos también de pandillas. Tenemos que hacer referencia en general a todos los temas que están en la agenda pública y que son competencia del municipio. Y en ese contexto hemos hecho un paneo por todas estas situaciones. Pero en apartado hay 4 o 5 cosas sobre las cuales hay que centrar nuestra atención. Primero, la seguridad. Segundo, las pandillas. Tercero, el tema de la salud, porque tenemos una infraestructura hospitalaria costosa, grande, en construcción, y no podemos seguir corriendo riesgos ni inventando aquí corporaciones ni nada con ello. 4, mire, hay un tema sustancial que pareciera que ya todo el mundo olvidó en apartado, pero que hasta hace 4 años, 3 años era el tema esencial y principal, incluso en las campañas políticas, el río de apartado. Ahora nadie lo menciona. ¿A usted no le parece raro y extraño que entonces solo tengamos que esperar que haya una nueva inundación para que nuevamente el río sea objeto de pronunciamiento de los políticos? Esa es la improvisación de algunos. Entonces tenemos el río de apartado también. Y por ello, pues obviamente tenemos una respuesta concreta y específica en cada uno de estos ítems. Mire, yo le voy a contar para empezar a hablar, si me lo permiten, del tema, por ejemplo, de seguridad. Apartado hoy tiene unos indicadores de seguridad bastante difíciles, graves. La percepción de inseguridad es muy alta. Ya la gente teme hablar con el celular en la calle. La gente va al banco y empieza a mirar a todos lados. Eso es lo que nos da el clima o la percepción de inseguridad que tenemos hoy en el municipio de Apartado. El hurto a comercio obviamente se ha incrementado. Le voy a dar solo datos. Mire, el hurto de motocicletas del 2023, que fueron 102, se incrementó a 135 en el 2024, es decir, un 32% se incrementaron. Eso nos tiene que decir algo a nosotros. Y desde el 2021 se viene exponencialmente incrementando el hurto de motos. Motos que se van para Montería, otras para los lados de Bajirá. Es decir, hoy tenemos que nosotros diagnosticar incluso cuáles son las motos más hurtadas en apartado. Y nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que tenga mecanismos de autoprotección, pero también que la seguridad la trabajemos como hemos nosotros propuestos en una nueva historia para apartado, y es que la seguridad es un bien social, es un derecho y un deber social, no es solo está a cargo de la Policía Nacional, también está a cargo de toda la ciudadanía. Tenemos indicadores en delitos sexuales, voy a decir, se ha incrementado un 47% entre el 2023 y 2024, la violencia intrafamiliar se incrementó en un 29% entre 2023 y 2024, las lesiones personales un 10%. En fin, lo que estamos viendo es que en materia de delitos de alto impacto hay que establecer una política clara, liderada por el propio alcalde, georreferenciar dónde suceden los delitos. Necesitamos crear circuitos cerrados de televisión que funcionen. Mire, en apartado hoy hay 47 cámaras, de las cuales solo funcionan alrededor de 25. Efectivamente, la cámara es un mecanismo efectivo para prevenir, para intervenir como prueba y para judicializar al delincuente. Y nosotros vamos a crear un mecanismo de autoprotección tecnológica. Vamos a empezar con un plan piloto, por ejemplo, en el comercio de apartado, en el centro de apartado, para que los mismos comerciantes, así como la gente pone plata para la autopavimentación, la gente debe poner recursos para la autoprotección tecnológica a través de cámaras. Que los comerciantes reúnan recursos y coloquemos en cada cuadra del centro apartado unas cámaras que estén conectadas al circuito de la Policía Nacional. Esto le va a ayudar, obviamente, nos va a ayudar para hacer la intervención, prevención y judicialización del delincuente. Y obviamente también hay que decirlo, desafortunadamente en Colombia hay una política criminal proclive
a la impunidad. Yo escucho al presidente de la República decir que no debemos meter a la gente a la cárcel, porque es que la cárcel daña más a la gente. Sí, en eso podemos estar de acuerdo, pero al delincuente, al que roba, lo metemos a la cárcel no para que se vuelva un angelito de Dios allá en la cárcel, lo separamos es porque es un peligro para el resto de la sociedad. Y hay que separarlo, y hay que llevarlo a algún lugar. Eso es lo que hay que hacer, porque hoy la Policía Nacional, mire, nada menos que ha capturado en flagrancia 171 personas en el 2024, aumentó un 28% por encima del 2023, pero solamente se judicializa, más o menos, se van a la cárcel, más o menos 48 casos. Lo que quiere decir es que hay veces el ladrón roba y sabe que va a salir esa misma tarde, esa misma noche para su casa, porque los jueces lo están mandando por falta de una política criminal clara y contundente frente a este tipo de cosas. Eso es de la alcaldía de Apartadó. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente liderar un proceso que haga que los congresistas y que el gobierno nacional entienda que a la gente que le causa daño a la sociedad, pues hay que retirarla y separarla, porque si no, vamos a seguir allí estimulando el delito. Candidato Eduardo Zambrano, muy importante los planteamientos que realiza, porque hay unas problemáticas que son evidentes en el municipio de Apartadó, la región de Urabá y Colombia. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con las políticas aplicadas por el presidente Bukele en El Salvador. ¿Usted está de acuerdo con que todas las personas que cometan delitos deben ir a prisión para resocializar y que se vuelvan personas altamente productivas? Mire, Ricardo, yo soy abogado. Hay un libro y soy profesor universitario en Bogotá, en Turbo, en Apartadó. Hay un libro que estudiamos en Derecho que se llama De los delitos y las penas, de César Bonesana, Marqués de Beccaria. Es un libro del siglo XIX. Aquí estamos hablando del fin de la pena. ¿Cuál es el fin de la pena? Muchos dicen de que el fin de la pena es la resocialización y la mejora del individuo y que el individuo no. Si el individuo va a la prisión y a través de la religión y demás cambia y se vuelve un ciudadano de bien para la sociedad, bacán. Pero ese no es el fin de la pena, vuelvo y reitero, el fin de la pena es que el delincuente cuando roba le causa un daño a quien le roba el celular, a quien le roba la plata, pero también le causa un daño y un agravio a la sociedad y la sociedad responde diciendo a esta señora, a este caballero, a este delincuente hay que retirarlo de la sociedad. Es decir, nosotros no colocamos penas para volver angelitos a nadie, sino porque realmente son un peligro para el resto de la sociedad. Quien mata a otro, pues no podemos esperar que siga matando. Mire, lo que está pasando en Colombia es que hay miles y miles de personas que tienen detención domiciliaria después de haber hurtado y salen y otra vez son capturados hurtando y algunos han asesinado dentro del marco de cometer estos delitos. Entonces, aquí no podemos seguir contemplando al delincuente en estos aspectos. Mi respuesta es concreta, mire. No todo delito tiene que intervenirse de la misma manera. Hay delitos que causan impacto en la sociedad. Porque el delincuente no es ningún Robin Hood, porque hay algunos que disculpan al delincuente diciendo que es que son pobres. La sociedad no les da la oportunidad, ¿no? Eso es un insulto a quienes venimos de familias humildes. La gran mayoría de pobres del mundo son gente buena, no delincuentes. Entonces la pobreza no puede ser una excusa para el delincuente. Eso por un lado. Y lo otro es que el delincuente no le roba al rico para darle al pobre. El delincuente le roba al pobre. Es decir, una persona que hace un esfuerzo, un muchacho en los barrios populares, en Apartadó, compra un celular y el delincuente ¿a quién le va a robar? Pues al muchacho del barrio, al comerciante del barrio. Entonces nosotros, a estos muchachos, a estos delincuentes que fletean, que hurtan, pues obviamente hay que separarlos de la sociedad.
Hay otros delitos que yo diría que merecen penas más duras. Yo he estado hace muchos años, Ricardo, de acuerdo con que aquellos, miren los delitos sexuales, se incrementaron un 47% entre 2023 y 2024. ¿Y quiénes son las víctimas de los delitos sexuales? La mayoría son niños y niñas. Aquellos que abusen de los niños y niñas merecen cadena perpetua. Aquellos que han matado niños y niñas merecen cadena perpetua. Porque le decretaron la pena de muerte a un infante sin cometer ningún delito. Cuando el señor Rafael Uribe Noguera mata a Juliana Zamboní un 4 de diciembre, pues obviamente este tipo está hoy en la cárcel, en unos años va a salir a decir que es un ángel de Dios, que Dios lo convirtió y entonces que merece salir libre cuando le decretó la pena de muerte a una niña. ¿Qué hizo Juliana Zamboní para merecer ser violada? ¿Qué hizo Juliana Zamboní para merecer ser asesinada por este criminal? Y algún día alguien va a decir, ay, pobrecito, déjenlo libre. No, no, este tipo merece la cadena perpetua por haber quitado la vida a una niña de esta. Entonces nosotros, hay delitos de delitos. Hay delitos que por su impacto a la sociedad ameritan intervenciones desde el punto de vista penitenciario. Hay otros que de pronto se tienen que mirar desde otra óptica. Eso es una política criminal. Por lo tanto, lo de Bukele, pues obviamente es un tema ya, me parece a veces sobreactuado, porque entonces todo aquel que tenga un tatuaje en El Salvador, pues ya pareciera que fuera un delincuente. Un delincuente. Entonces, tampoco podemos decir, como decía un maestro de Derecho de Italia, Lombroso, que decía que el delincuente tiene cierta morfología que solo mirándole ya sabemos que es delincuente. Tampoco podemos llegar a eso de violar, como está haciendo hoy el gobierno Bukele, el debido proceso a la gente y muchos metiéndolos a las cárceles sin siquiera un juicio justo. Ese tipo de cosas tampoco la podemos aceptar. Pero si hay un juicio y a pesar de que usted tenga una defensa y se logra probar que usted es un peligro para la sociedad, por supuesto que hay que crear y imponer penas duras para que usted no siga afectando a la sociedad. En RTC Noticias está en vivo el abogado Eduardo Zambrano y hoy candidato a la alcaldía de Apartadó en estas elecciones atípicas. Estamos tratando un tema que es trascendental para el municipio y la región de Urabá. La inseguridad, el hurto, los homicidios, los feminicidios, los atentados contra los infantes, los menores de edad, que deben ser delitos castigados por la ley y las autoridades. Y también estamos dialogando sobre un tema que tiene afectado completamente el país. El microtráfico, que es el que ha provocado todo este tema de pandillas y este tema de barreras invisibles, así se llama en los territorios, en los barrios. Como abogado Eduardo Zambrano, si usted se llegara a convertir en alcalde de Apartadó, combatir todo este tema de la ilegalidad. Bueno, Ricardo, lo primero es hacer un diagnóstico. Hace muchos años, en Urabá, lo sabemos, grupos armados ilegales, guerrilla, autodefensas o paramilitares, hacían una regulación de ciertas conductas delictivas. Eso no está bien, pero era la realidad. Voy a decirlo de esta manera, hombre. Hace muchos años en Apartadó, usted dejaba el casco suyo en la moto y podía hacer el casco más fino y el casco nadie lo tocaba. La moto nadie la tocaba. Y desafortunadamente eso se daba dentro del marco de unas regulaciones de grupos ilegales dentro de estas conductas. Ya después, pues mire las cantidades de motos que se hurtan y usted deja un casco, un pelle de casco, pues, un casco de esos
feos en una moto y lo más seguro es que ahí no va a aparecer. Eso es lo que está sucediendo. Esto lo pongo en contexto por lo siguiente. Los grupos ilegales donde tienen injerencia pues generan regulaciones de conductas ilícitas. Aquí había un microtráfico que era, digamos, no regulado por estos grupos, pero que era observado por ellos. Y entonces aquí en apartado había unas ollas que increíblemente todos sabían dónde estaban. ¿Dónde eran? Algunas cerca a la estación de policía de apartado. Ollas que tienen más años que seguramente los suyos de vida, Ricardo. ¿Qué sucede? Estos grupos ilegales empezaron no a intervenir, sino a manejar el microtráfico. Yo por eso he dicho la necesidad que el gobierno nacional, dentro del marco de los acercamientos con, por ejemplo, el Ejército Gainanista de Colombia, esos acercamientos para un sometimiento condicionado, obviamente, porque es un acuerdo, se siente allí no solo hablar del tema de las armas, se toque también el tema del microtráfico. Porque hoy este grupo, por ejemplo en Urabá, hace una regulación, coordinación de este tema y obviamente nuestros muchachos y las pandillas son objeto o parte de ese mercado. Eso por un lado. Ahora, no todos los pandilleros todavía consumen droga. Las pandillas existen y han coexistido con o sin microtráfico. O sea, esa es la realidad. Las pandillas obedecen a esa necesidad, Ricardo, de todos los humanos de sentirnos parte de una comunidad. Cuando usted es hincha de fútbol y ¿usted es hincha de qué equipo, Ricardo? El Atlético Nacional. Y usted ve a otra persona con camiseta del Nacional, usted siente una afinidad. No sabe quién es esa persona, siente una afinidad, siente que son parte de una comunidad. Asimismo, hay un libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad, donde dice, todos necesitamos sentirnos protegidos por un cuerpo. Por eso nos unimos en política, en fútbol, en sindicatos, en comunidades. Las pandillas son parte de esa expresión necesaria del ser humano de sentirse parte de un grupo, porque cuando yo solo soy débil, pero si hago parte de una comunidad soy más fuerte porque esa comunidad me protege, pues yo me siento rodeado por ese grupo. Eso es una pandilla. Solo soy débil, si hago parte de esta comunidad soy fuerte. Y el que se meta con uno, se mete con todos. Ese es el meollo del asunto. Entonces hay una cuestión sociológica, hay una cuestión psicológica, hay una cuestión social. Y eso lo tenemos que atacar haciendo el diagnóstico como se hace. Que yo escucho a algunos candidatos decir, no, mire, aquí lo que necesitamos es oportunidades y cultura para estos muchachos y ya solucionamos el problema. Eso es falso, eso es mentiras, eso es no conocer la realidad. Entonces nosotros tenemos una propuesta puntual y concreta. Primero, obviamente, lo que ya he dicho, que el gobierno nacional, frente a los acercamientos, por ejemplo, con el Ejército Gainanista de Colombia, pues toque esos temas también. Debería tocar otros, pero sustancialmente el tema del microtráfico. Segundo, ¿por qué? Porque estos muchachos se vuelven clientes, pero algunos se vuelven distribuidores de este tipo de mercancías. ¿Y quiénes son el sujeto? Pues estos otros muchachos, es decir, amplían su base de clientes. Y nosotros eso lo tenemos con una buena política criminal, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General, pero también con el Gobierno Nacional, con una buena política criminal, intervenirlo es posible. Ahora, nosotros necesitamos entender que estos muchachos generan problemas de convivencia en sus barrios. Por eso vamos a crear un programa que se llama Guardas de Convivencia, pero en el barrio. ¿Y quiénes van a hacer esas guardas de la convivencia? Las madres de los pandilleros o las madres de las mujeres de estos barrios que pueden no tener hijos pandilleros porque están preocupadas por lo que está pasando. Porque a veces, por este tema de pandillas,
Hay muchachos en los barrios que a las 7 de la noche ya no pueden ir a comprar el papel higiénico o la panela o el aceite porque corren peligro. Que en este tipo de vorágines de violencia, de un momento a otro, un muchacho que no tiene nada que ver termine siendo macheteado, y eso ha sucedido en Apartador. Por lo tanto, nosotros vamos a crear un programa. Primero vamos a asociar a estas madres y vamos a contratar con ellas que sean guardas de la convivencia, porque también hay que generarle ingresos a estas familias. Y otro programa es que ellas y estos muchachos deben cuidar los parques y los espacios públicos allá en su propio barrio, y por eso los vamos a contratar. Eso por un lado. Lo otro es que las pandillas, Ricardo, yo lo vengo diciendo hace rato, las pandillas hoy son las mismas de hace 20 años, pero no son las mismas, no son los mismos pandilleros. ¿Qué sucede? Pues obviamente hoy hay niños de 5, 6, 7, 8 años que ya están con palos haciendo como machetes, están tirando frutas como piedras, y estos son los pelados que en 5 o 6 años van a ser los pandilleros. Entonces aquí hay que romper ese cordón umbilical con esos niños. Uno, a través de prevención y ocupación, junto con las familias, y ponerlos a hacer otra cosa diferente, más amena. Segundo, intervención con los muchachos que no han cometido delitos todavía, a través de programas específicos, incluso como guardas de los espacios públicos en esos sectores del municipio. Y lo tercero, con aquellos ya que son unos malandros completos, unos delincuentes, el que se levanta a machetear a otro, pues por supuesto ya es un delincuente en potencia o un delincuente ya, pues obviamente hay que hacer un proceso de judicialización. Y frente al tema del microtráfico, por supuesto, vamos a hacer una intervención con las madres, porque estos muchachos, pues obviamente queremos que no sigan siendo clientes y tengan que robar o cometer delitos para poder suplir la necesidad de su adicción. Vamos a hacer un programa también con ellos en ese sentido. Por lo tanto, aquí a los pandilleros en general no se trata de consentirlos, se trata de con ellos buscar alternativas, con las familias, con la comunidad que se ve afectada, porque el pandillero, ¿a quién le daña la teja con la piedra? Les pregunto a ustedes, pues a la gente del barrio. ¿A quién le hurtan el celular? A la muchacha del barrio. ¿A quién le dañan la ventana? A los del barrio. Es decir, y una gente que tiene dificultades económicas, entonces tiene que estar sacando cada rato para una teja, porque pues se la dañan estos pelados. No, eso no lo vamos a seguir aceptando y sabemos cómo lo vamos a intervenir. Señor Eduardo, ya después de haber hablado sobre los temas de seguridad y sus propuestas para hablemos sobre el plan de desarrollo territorial aprobado acá en Apartado, y quisiera saber si usted le daría continuidad a ese plan de desarrollo. Muchas gracias por su pregunta. Mire, sí, nosotros no, en estos 2 años, 8 meses, como usted me lo preguntó inicialmente, nosotros necesitamos entrar a trabajar de una vez. No podemos perder tiempo, 3, 4 meses, aprobando un plan de desarrollo desde cero. Si ya el año pasado apenas hubo un ejercicio de ir a los barrios, hubo un ejercicio de ir a las comunidades, hacer unos talleres para construir un plan de desarrollo, pues por supuesto, nosotros vamos a tomar esas bases ya hechas y a hacer un ajuste profundo, no un maquillaje, al actual plan de desarrollo Unidos por la Vida. Solo le voy a contar esta situación. El plan de desarrollo Unidos por la Vida tienen inversiones alrededor de 1.7,5 billones de pesos, lo que significa 1.761.000 millones de pesos. Sin embargo, si usted va a fuentes de financiación, pues las fuentes de financiación esbozadas en el plan de desarrollo está alrededor de los 40 y pico mil millones de pesos. Lo que quiero decir es que no tienen fuentes de financiación en más de 840.000 millones de pesos. Ahora, hay fuentes de financiación como cofinanciación del gobierno nacional. Hoy el gobierno nacional está en crisis económica. Está bajándole el presupuesto a programas, incluso sociales.
Eso implica, por ejemplo, más muchachos no van a participar. Los que sostienen el programa, los que están en el programa hoy sí, pero hacia adelante aquellos de matrícula cero, de no pagar matrícula en las universidades, el gobierno ya ha dicho que eso lo va a suspender porque no tiene recursos. Entonces, esperar cofinanciación como está hoy en el plan de desarrollo Unidos por la Vida es irrealista. Le voy a contar nomás que hay ahí una cantidad importante de millones como fuente de financiación de USAID. Y USAID es una entidad que acaba prácticamente de desaparecer. Trump y Elon Musk la desaparecieron. Esa plata no va a venir. Entonces, ahí hay una fuente de financiación totalmente irreales. Tanto es así que en el informe de gestión de diciembre de la administración Unidos por la Vida, colocaron de que habían hecho una ejecución del 89.62%. Y le voy a contar, eso no es verdad. Metieron todo el hospital, metieron los 88.000 millones de la mega infraestructura hospitalaria en apartado como si ya se hubieran ejecutado el 100%. Metieron el 100% de los 25.000 millones de pesos del centro de alto rendimiento de apartado como si ya se hubiera ejecutado un 100%. Lo que quiero decir es que solo con esas dos obras aumentaron la ejecución en 100.000 millones de pesos. Lo que significa es que en vez de los 267.000 millones de pesos, ya tienen que rebajar a 167.000 millones. Pero yo hice un análisis y revisé cifra por cifra. Lo que quiero decir es que en el 2024, la administración Unidos por la Vida no ejecutó más del 46% del presupuesto planteado y lo planteado en el plan de desarrollo. Lo que significa es que de verdad, pues ese plan de desarrollo hoy, pues es irrealizable. Ni dándole 8 años a la administración actual lo van a ejecutar. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo como base y presentar un plan de desarrollo ajustado al Consejo, porque es obligatorio presentar un nuevo proyecto de plan de desarrollo al municipio. Pero todo lo que se hizo en materia de insumos y demás, pues no lo podemos tirar por la borda. Además, eso cuesta muy caro. Hacer un plan de desarrollo desde cero puede valer mínimo 200, 400, 500 millones de pesos. No tenemos esa plata. Apartado hoy está en crisis. Entonces nosotros no vamos a buscar plata que no tenemos para hacer un nuevo plan de desarrollo desde cero. Eso es irrealista e injusto con apartado, porque tenemos, vuelvo y que reitero, que ir a arreglar la casa. Así que sí vamos a trabajar con una base del plan de desarrollo Unidos por la Vida, pero haciéndole un ajuste profundo, porque lo hemos estudiado con todo el cuidado, el análisis, y sabemos que vamos a incluir programas como guardas de convivencia para madres, ¿cierto? Como un programa en seguridad alimentaria y nutricional en apartado que se llama TUCO. ¿Ha comido TUCO? Yo también, aquí es lo que nos gusta. Y se llama Todo Urabá Comiendo, que va a ser un programa de una política pública en materia nutricional y alimentaria de apartado, porque increíblemente en apartado hay niños que aguantan hambre. Hay jóvenes y familias que aguantan hambre. Hay niños que todavía los apuestan a las 6 de la tarde para que no pidan comida. Así que hoy, aquí donde hay tanta boleja, pues obviamente hay gente aguantando hambre. Y aquellos que comen, no comen con todas las necesidades nutricionales que se requiere. Es decir, hay un subregistro de deficiencias nutricionales en apartado que nosotros tenemos que complementar al PAE, porque el PAE llega a 15.000, un poco más raciones al día, pero muchachos estudiando son miles más que necesitamos también socorrer a estas familias. Muy bien, Eduardo Zambrano, en RTC Noticias. A esta hora estamos hablando de propuestas, de situaciones que vive el municipio de Apartado en toda esta crisis que se ha desatado. Usted inició su proyección política en el partido Cambio Radical. Allí se postula inicialmente como candidato a la alcaldía de Apartado y ahora está con el partido Nuevo Liberalismo y venía acompañando un sector político del municipio. ¿Qué pasó?
¿Por qué hoy ya no está en este sector, sino que ha tomado la decisión de continuar su proyección política desde otro lado? Ricardo, le voy a ir un poquito más atrás. Yo empecé mi quehacer política en Apartadó siendo del nuevo liberalismo. Yo era de la juventud desde el nuevo liberalismo cuando Luis Carlos Galán fundó y fue a la presidencia en 1986. Cuando Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989 decide volver al partido liberal, nosotros también entramos al Partido Liberal. Es decir, ahí fue donde yo entré al Partido Liberal, con Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando él se une nuevamente para aspirar en el 90 a la presidencia de la República, nosotros entramos como nuevo liberalismo al Partido Liberal Colombiano. Desafortunadamente, el 18 de agosto de 1989, el cartel de Medellín asesina a Luis Carlos Galán Sarmiento y asesina una esperanza para... Colombia hubiera sido diferente con Luis Carlos Galán Sarmiento en la presidencia. Y seguimos en el Partido Liberal hasta el 2011, que por diferencias con la dirección local en Apartadó y departamental, yo decido retirarme del Partido Liberal oficialmente por escrito y matricularme en Cambio Radical, que es otro partido de ideas liberales y que surge del Partido Liberal. Y en el partido Cambio Radical estoy hasta abril de 2020, hace 5 años, por escrito. Me retiré, renuncié a Cambio Radical y en el 2021, cuando le devuelve la personería jurídica al nuevo liberalismo, otra vez me matriculo al partido donde inicié haciendo política. Entonces lo mío con el nuevo liberalismo no es un accidente. Yo soy un hombre de ideas liberales. Creo que el individuo es motor y desarrollo de la sociedad. Y que las ideas liberales que pregona hoy mejor el nuevo liberalismo y el legado de Luis Carlos Galán Sarmiento es más vigente que nunca. Por eso aquí estoy. Ese es mi trasegar. Ahora, frente a la... Así que he vuelto a mi casa, al partido donde inicié y donde me siento cómodo pregonando las ideas liberales. Ahora, lo que usted me plantea frente a la pertenencia o no a un grupo político local, no. Yo he sido claro, incluso lo fui cuando Felipe Cañizales estaba en su administración. Yo apoyé a Felipe Cañizales a la alcaldía no como parte de una negociación de nada. Yo decido cuando yo he apoyado a alguien en política, lo decido sin que medie ninguna negociación. Es decir, no hablo de puestos ni de contratos. Conmigo ese lenguaje no funciona. No funciona. Yo le dije, Felipe, entre usted y Héctor Rangel, yo voy a apoyarlo a usted, cuente con mi apoyo. Me ofreció ser jefe de debate. Le dije no, porque había nacido mi hijo Emiliano Zambrano Jaramillo y yo quería pasar tiempo con mi hijo. No estar hasta la 1 de la mañana dando discursos políticos y levantarme a las 4 de la mañana a hacer lo mismo. Yo quería dormir y levantar a mi hijo. Así que en ese entonces yo definitivamente decidí que no iba a ser jefe de debate. Contara con mi apoyo, con mi voto, y eso hice. Le ayudé en la administración municipal a Felipe Cañizales. Él lo sabe y lo reconoce. Lideré muchos procesos allí sin ser contratista y sin tener puestos, que sí me lo ofrecieron, pero no acepté. Y le ayudé a Apartadó. Pero yo en la misma administración de Felipe Cañizales y posteriormente he sido claro, yo no soy del cañizalismo ni soy del romerismo, ni lo he sido. El hecho de que uno apoye a alguien no implica que esté dentro de una militancia. El romerismo es un círculo muy cercano allí, donde está Hamilton Vive, Rubiel y otros. Yo no pertenezco a ese círculo, no lo soy y no lo voy a hacer, no me interesa hacer. Por lo tanto, yo represento una opción política, la he representado siempre en Apartadó, unas ideas
de transparencia, de sentido de pertenencia, de claridad con la gente que hoy yo no veo representado, si usted me quiere decir con nombre propio, en el romerismo, y por lo tanto yo creo que las formas de fondo y de forma como hacemos política, hay allí una diferencia hoy sustancial, por ejemplo, con Romero, y eso ha llevado, pues obviamente, a que yo presente mi candidatura hoy en esta vorágine de confrontación, de agravios, presente mi candidatura como una propuesta, como un acto de responsabilidad, porque nosotros tenemos 4 opciones: o quedarnos quietos y no lo vamos a hacer, o meternos en un grupo o en el otro, aupando y echándole más gasolina a ese incendio de la polarización y ese enfrentamiento virulento por el poder, por la plata, o responsablemente le decimos a los apartadoseños y apartadoseñas: aquí hay una opción clara, responsable, que es Eduardo Zambrano, que es el nuevo liberalismo. Eso es lo que representa nuestra candidatura en esta coyuntura especial. Es que yo decido lanzarme, entre otras cosas, incluso para responder otra pregunta que me hicieron, ¿por qué en esta? Porque en una candidatura normal, yo siempre he dicho, y soy coherente, y lo voy a decir hasta que me muera, la forma como se llega al poder es tan importante, porque define cómo va a ser el gobierno. Si usted hoy, para llegar, tiene que gastarse miles de millones de pesos en unas elecciones atípicas por 2 años, 8 meses, pues obviamente usted va a tener una crisis jodida, porque esa plata la va a tener que devolver. Apartado ya está en crisis económica. Desde octubre del año pasado, 2024, el recaudo por impuestos ha bajado ostensiblemente en Apartado. Eso implica de que hoy, pues obviamente no logramos levantar cabeza en materia de ingresos de impuestos. ¿Y sabe por qué? Pues por la misma crisis que hay. Hay empresarios que no quieren invertir en Apartado por esta crisis. Hay contratistas del municipio que piden préstamos a la entidad financiera y no se los dan por esta crisis. Al municipio, al alcalde, el exalcalde Héctor Rangel, y ahora candidato nuevamente, le aprobó el consejo un préstamo por 25.000 millones de pesos que no le han desembolsado por esta crisis, por esa crisis y esa pelea que hay. Eso implica que hoy estas campañas tienen que salir baratas. Estas campañas tienen que salir económicas, porque ya el palo no está para cuchara. Mire, hoy usted no tiene candidato al Consejo Municipal. En una campaña normal, usted va a tener 50, 100 candidatos al Consejo. Y eso sale muy costoso, porque los candidatos al Consejo le dicen al candidato a la alcaldía: yo soy un líder muy importante, necesito mínimo 20 millones de pesos, ¿cierto? 20 millones de pesos. Si usted tiene 100 candidatos al Consejo por 20 millones de pesos, da 2.000 millones de pesos, esa bobadita. Entonces, así ese candidato saque 1, 2, 3 votos, como pasa en muchos casos, él va a decir que si usted no le da 20 millones de pesos, usted no lo valora. Hoy he decidido lanzarme, entre otras cosas, porque esta campaña tiene que salir económica. No hay candidato al Consejo, eso ya barata. Pero hay algunos candidatos que están gastando tanta plata, tanta y tanta plata, que uno hasta se asusta de lo que puede pasar en Apartado si este próximo domingo los apartadoseños no toman una decisión responsable. Y esa es la opción que Eduardo Zambrano representa. Usted ha hablado de algo muy importante, candidato Eduardo Zambrano, y tiene que ver con hacer una política austera, una campaña del voz a voz con las comunidades, dialogando con la gente. Pues eso es lo que en términos generales del ejercicio se debería hacer, volver a las propuestas. Pero en medio de esta crisis, voy a tratar de citar un pronunciamiento que usted hizo recientemente. Usted dijo que había un interés, al parecer, de colocar a alguien allí en la alcaldía de Apartado con todo este rifirrafe de demandas, de defensas y de situaciones que hoy vive Apartado, que lo tienen en crisis porque la ciudadanía está preocupada, los empresarios no saben qué hacer y sí, literalmente la comunidad está cansada de toda esta situación.
Sí, estamos realmente aburridos. ¿Por qué hizo ese Yo lo pronunciamiento? he dicho, estamos mamados, estamos cansados, aburridos. Apartado se nos ha convertido en una recocha, una completa y absoluta recocha. Apartado nos lo han convertido en un desorden, en una locura. Yo he dicho esto, he acuñado frases. Este reality llamado Apartado, esto está mejor que Los Famosos o El Desafío, eso. Nos acostamos con una cosa y nos levantamos con una cosa totalmente diferente. Hasta llegar a tener injerencia de la política nacional, Claro, de las por supuesto. instituciones que velan por la ley. Jueces, Consejo Nacional Electoral, jueces tomando decisiones que en el contexto general uno diría, esto es como absurdo, pero esas son las decisiones que toman las instituciones, así las cuestionemos. Hoy tenemos definitivamente un reality llamado Apartado. No sabemos, imagínense, a 3 días de las elecciones y nosotros hoy en Apartado no sabemos exactamente qué va a pasar. Hay una incertidumbre. ¿Quién sabe hoy qué pasa? ¿Qué otro capítulo vivimos en este reality, en este manicomio llamado Apartado? Por supuesto, Ricardo, de que detrás de la plata, de esos miles de millones que se gastan en campaña, pues hay intereses. Hay gente que los pone y no los ponen porque, ay, no, este es bonito, este ve tan bello, le voy a regalar 1.000 millones de pesos o 2.000 millones de pesos, o por amor a la democracia. Yo soy un demócrata, tengo 1.000 milloncitos de pesos para regalarlo para una campaña. No, quienes dan esta plata, pues lo que quieren es una retribución económica. Lo que están haciendo es una inversión. Si se quiere, comprando un alcalde. Porque en últimas, quien pone esa cantidad de plata le va a dar órdenes a ese alcalde. Las decisiones no pasan por el alcalde, pasan por sus financiadores. Yo he dicho lo siguiente. Miren ustedes, en política, en campaña se asumen, esas campañas asumen obligaciones, compromisos, acuerdos y promesas. Las promesas, con todo el que se encuentran y le dicen que sí. Usted me va a dar casa si es alcalde, cuente con esa. Usted me va a dar empleo, cuente con eso. Usted me va a dar contratos, cuente con eso. Usted me va a pagar la universidad, ¿cómo no? Hágale, ¿dónde le firmo? Esas promesas, en un 90% más, no se cumplen. Después vienen los pactos que se hacen, por ejemplo, con grupos, que las iglesias, que esto, eso se cumplen a medias o no se cumplen, no son tan relevantes e importantes para el alcalde cuando llega. Luego vienen los compromisos que son con los actores políticos, el acuerdo que se hizo por contratos, el acuerdo que se hizo por puestos, ese también se cumple. Muchas veces se cumple bien, otras veces no, a mí me prometieron esto, pero no me cumplieron a medias o me cumplieron en otra cosa que yo no quería, etcétera, etcétera. Y luego vienen las obligaciones. Esas sí son con los financiadores y esas son de estricto y obligatorio cumplimiento. Esas sí no las van a dar de cumplir. Entonces, en Apartado, lo que uno encuentra en este tipo de certámenes electorales es que hay algunos candidatos que están adquiriendo obligaciones y adivine con qué plata la van a pagar. Pues ellos no tienen la plata, no es de ellos, es de todos nosotros, de los apartadoseños. Es la plata pública, es la plata de la salud, de las vías, de la educación. Esa plata que nos pertenece a todos, pues se la van a tener que regresar y entregar a alguien que hizo una inversión. Y termino diciéndole esto para una reflexión al respecto de los apartadoseños. Y es que mucha de la gente que invierte estos recursos ni siquiera vive en apartado. Sus hijos no estudian en los colegios de apartado. Es gente que sus hijos estudian en buenas universidades, en colegios privados en Medellín, ellos tienen medicina prepagada. Y esta gente está decidiendo con la plata lo que pasa en la educación, en las vías, en la salud de apartado. Gente que no tiene que pasar por las calles del Obrero, ni las de Churidó, ni la de Salvador. No.
Pero esa gente con la plata está definiendo lo que pasa en apartado, lo que pasa con nuestros niños. Y eso, por supuesto, algunos consideramos que es inaceptable. Y por eso le decimos a los apartadoseños, este próximo 6 de abril, yo le digo a la gente, ustedes pueden creer que quién va a ganar. Y hoy hay dos candidaturas fuertes porque tienen dinero y porque tienen estructura, digamos, equipos. Y están pagando por fotos. Yo no veo, a propósito de lo que usted decía, Ricardo, no veo propuestas, veo fotos. ¿Quién se toma más fotos? ¿Quién es el nuevo que llega aquí? ¿Quién se cambia la camiseta? Así se gana una elección. A punta de pagar para que tomen fotos. Dios, nosotros queremos entrar en el debate de las propuestas y las ideas y las tenemos. Y también, por supuesto, para aquellos susceptibles, le estamos diciendo a la gente porque hemos atacado propuestas de candidatos, no ha atacado al candidato. No, Eduardo Zambrano no hace ataques personales. Eduardo Zambrano ataca las mentiras y las propuestas populistas de candidatos y se enoja. No, cuando usted dice algo que yo sé que es una mentira, pues yo tengo el derecho y la obligación como candidato de decirle a la comunidad, eso que está proponiendo este candidato no es cierto y la alternativa es esta. Eso es entrar el debate en propuestas, ideas, develar las mentiras o las propuestas irrealizables o la flaqueza de las propuestas de mis adversarios y decir por qué las de Eduardo Zambrano sí son realizables y las vamos a hacer si nos dan la oportunidad. Los apartadoseños hoy creen que hay dos candidaturas que son las que tienen la opción. Eso es una creencia. Y yo con las creencias no peleo. Pero cada uno y cada una de ustedes que nos ven tienen un gran poder, un poder inmenso. Y es ir este domingo al cubículo, coger su tarjetón y decir, ¿yo por qué tengo que votar? Porque el que crean o creo que va a ganar. A veces, estando con el ganador, apartado y la gente pierde. ¿Cuánta gente, Ricardo, usted ha escuchado de que dicen, yo gané con Felipe Cañizales y no me cumplió? Yo gané con Héctor Rangel y no me cumplió. Yo gané con Gonzalo y no me cumplió. Yo gané con Eliezer y no me cumplió. Hay unos que incluso lo dicen de todos estos alcaldes. Entonces, son ganadores, pero pierden. Entonces, ¿yo qué he dicho? Vaya este domingo, señor ciudadano y ciudadana apartado, no vote por el quien crea que va a ganar. Vote por el quien crea que va a ser mejor. Y si cree que Eduardo Zambrano es esa opción, vaya ahí al centro del tarjetón, en todo el centro. El único candidato que une a todos los demás candidatos, en todo el centro, está Eduardo Zambrano. Coloca una X. Se van a sentir extremadamente orgullosos de lo que vamos a hacer por apartado y por ustedes en estos 2 años, 8 meses. Eduardo, después de haber hablado sobre todos estos temas, ¿cree usted que Apartado se puede recuperar de la crisis económica y social que está en estos momentos? Sí, por supuesto que sí. Lo que la gente y el comerciante, el empresario y los agentes económicos necesitan es saber que al frente del municipio hay una persona responsable, que sabe qué debe hacer sin populismo y darle seguridad jurídica a la gente. Esa inseguridad que hoy tenemos, porque entre otras cosas yo le respondo lo siguiente. Esa pelea que hoy hay entre dos grupos políticos, verdes y rojos, esa pelea, si uno de esos dos grupos es alcalde, pone alcalde, la pelea va a seguir en la alcaldía, porque las demandas van a seguir, la pelea va a seguir. Por eso lo mejor que puede pasarle a Apartado hoy es mirar una opción diferente. Y aquí está Eduardo Zambrano. Porque si tienen muchas diferencias, si tienen muchos rencores, arréglenlos
a través de las instituciones, no se vayan a la agresión y a la violencia, como ya ha trascendido. Vayan a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, ante los jueces. Solucionen esto de manera institucional. Pero si permitimos los apartadoseños que esta diferencia se siga resolviendo en la alcaldía, ¿qué va a pasar? Pues eso que está pasando. Seguimos en esta guachafita, en esta recocha, y los apartadoseños viéndonos afectados. Ese sí que es un mensaje profundo. Vamos a permitir los apartadoseños, que la alcaldía de Apartado siga siendo el escenario donde los dos grupos políticos sigan armando esta recocha. Bueno, usted tiene el poder, señor ciudadano y señora ciudadana, este próximo domingo, de mandarles un mensaje a estos dos grupos y decir, no, vamos a darle la oportunidad a alguien más, para que la alcaldía no siga siendo el tinglado, el escenario donde estos dos grupos sigan dirimiendo estas peleas personales, ambiciones económicas y demás. Yo creo que es justo con los apartadoseños. Los apartadoseños, ya lo he dicho y lo reitero, estamos mamados, cansados, aburridos de cada día levantarnos con otro capítulo en este manicomio en que nos han involucrado. Si el problema los afectara solo a ellos, bacán, es un problema, pero eso está afectando a todos los apartadoseños e incluso, miren ustedes, nos está afectando desde el punto de vista sociológico y psicológico, porque ya no queremos ver noticias, ya no queremos escuchar, y lo peor, hay mucha gente que puede haber tomado la decisión de no votar este próximo domingo precisamente por esta situación. Démosle una reprimenda, un castigo, con ese voto por Eduardo Zambrano, por el nuevo liberalismo, este próximo domingo. Démosle un chancletazo a estos muchachos para que no nos sigan perjudicando como nos están perjudicando. Estamos en el epílogo de esa entrevista exclusiva con el candidato Eduardo Zambrano a la alcaldía de Apartadó en elecciones atípicas, 9 de la mañana con 39 minutos para todos los televidentes de RTC Noticias. Finalmente, Eduardo Zambrano, pues ya no somos provincianos. Y voy a citar este preámbulo de opinión que voy a hacer para cerrar la entrevista con lo siguiente. Digo que ya no somos provincianos porque desde el gobierno nacional, foráneos, políticos, traídos por políticos locales, están decidiendo por la ciudadanía de Apartadó. Están instigando toda esta problemática que hoy vive el municipio y no solo Apartadó, la región de Urabá, porque aquí están llegando grandes políticos de talla nacional a generar crisis, a generar dificultades a toda una sociedad que desde un sentir popular lo único que quiere son soluciones y mejoramiento de la calidad de vida. Educación, desarrollo en temas de movilidad, oportunidades de empleabilidad, fortalecimiento del emprendimiento y finalmente encontrar ese gran líder que saque Apartadó del atraso que hoy vive. ¿Cómo lograrlo? Mire, lo primero es, Eduardo Zambrano viene pregonando hace muchos años, que su actuar político y público es urabacéntrico. Quiere decir, Eduardo Zambrano pone en el centro de sus decisiones políticas, en el centro de sus decisiones públicas, pone a la región de Urabá. Y eso es un principio de vida. Yo vengo diciendo hace muchos años, nadie hará por Urabá lo que los hijos y habitantes de Urabá haremos por nuestra región. Al político foráneo, al político de afuera viene, da palmaditas cada 4 años, viene por los votos, trae alguna platica, una miseria, para que aquí le ayuden unos y después se desaparecen y no hacen nada por Urabá. Al político de afuera no lo estamos viendo cada día en las calles para hacerle reclamos. Sin embargo,
hay mucha gente de Urabá que le hace el juego a esos políticos de afuera. Yo siempre he insistido en que entre los partidos políticos, incluso a los que he militado, y Urabá, siempre escogeré primero a Urabá. Siempre Urabá primero. Incluso el término urabacéntrico, el término urabaneidad, el primero que lo dijo aquí en la región fui yo. Yo fui el que ideé, redacté la ley 935 de 2004 por medio de la cual se le hizo un reconocimiento a Urabá en los 100 años de ser antioqueños. Porque eso sí, para que sepamos un poquito de historia, no siempre fuimos antioqueños, fuimos chocuanos y fuimos caucanos. Aquí donde estamos en este estudio perteneció al Chocó, también perteneció al Cauca, al Estado soberano del Cauca. Por lo tanto, en esa ley hablábamos de la urabaneidad, de crear las fiestas, la cátedra Urabá. ¿Qué falta hace que nuestros muchachos en los colegios conozcan nuestra historia? Eso lo vamos a recuperar si yo soy alcalde de apartado. Es más, no lo vamos a recuperar, lo vamos a realizar. Que nuestros muchachos sepan cuál es la historia de Urabá. Nuestros niños en las instituciones educativas se va a dar la cátedra Urabá si yo soy alcalde de apartado. Y en ese sentido, pues nosotros lo que tenemos que hacer es no generar una guerra contra los foráneos, pero sí ser claros. Ellos no van a venir a solucionarnos los problemas. ¿Quién conoce los problemas de Urabá? Nosotros, los urabaenses, los conocemos. Nosotros los conocemos y por tanto, no van a venir de afuera a arreglarnos nuestros problemas. No van a venir de afuera a decirnos cuáles son nuestros problemas. ¿Quién conoce los problemas de Urabá? Nosotros los urabaenses. ¿Quiénes tenemos que tomar las riendas de nuestro destino histórico? Nosotros los urabaenses. Eso es un principio de vida. Creer que los senadores de afuera son los que van a arreglar Urabá. Eso es incluso minimizar la capacidad nuestra como pueblo, la capacidad de nuestra gente, la inteligencia y la preparación de nuestros muchachos. El ejemplo que tenemos que dar es que somos capaces y lo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a potencializar desde la alcaldía de Apartadó en cabeza de Eduardo Zambrano. Señor Eduardo, para nosotros ha sido un placer tenerlo en estos momentos aquí en el estudio de RTC, en donde nos compartió un poco acerca de su experiencia desde la política y también, por supuesto, sobre las propuestas que tiene usted como candidato a la alcaldía. No, a ustedes, muchas gracias. La verdad es que me he sentido muy a gusto. Muchas gracias. Y nosotros, los que no tenemos tanta plata, o no tenemos plata para hacer la opulencia que hacen otras campañas, este ejercicio que hacen ustedes de invitarnos y de permitirnos llegar a los hogares, a los teléfonos de la gente de Apartadó y de Urabá, yo les agradezco tanto porque cada vez que yo doy estas entrevistas, salgo con votos. Enseguida voy a encontrar 3, 4, 5 mensajes o más de gente que me dice, te vi y voy a votar por ti. Cada vez que voy a una emisora, cada vez que voy a algún programa, la gente entiende nuestro mensaje, porque nuestro mensaje es claro y sobre todo es un mensaje coherente. No estamos diciendo hoy una cosa y ayer otra. Yo vengo diciendo esto que estoy diciendo hoy, defendiendo hoy, lo vengo diciendo hace más de 10, 15 y 20 años. Ese es el mensaje, es un acto de coherencia con Apartadó y por lo tanto no quiero sino darles infinitas gracias por hoy, a 2 días de las elecciones, permitirme llegar a los hogares de los apartadoseños, al trabajo de los apartadoseños y apartadoseñas. Y sé que allá hay personas que han tomado su decisión de acompañarme, de marcar esa X este próximo domingo 6 de abril por Eduardo Zambrano. Así que
Pues hombre, y espero que después, si tengo la oportunidad de ser alcalde, cuenten con que nuevamente vendré aquí, porque la política es el arte de comunicar, y cuando uno habla de frente al pueblo, no se le esconde al pueblo. Cuando uno habla desde la campaña con claridad y realidad, no se le esconde al pueblo. Cuando uno habla con propuestas realizables, no se le esconde al pueblo. Eduardo Zambrano tiene el carácter, tiene el liderazgo, el sentido de pertenencia por Apartadó y por Urabá. Tiene el conocimiento y la preparación para sacar Apartadó de esta crisis en que la polarización, el enfrentamiento y la confrontación de dos grupos nos han llevado. Muchas gracias.